Hola amigos y amigas, como todas las mañanas, sean ustedes bienvenidos a este nuevo proyecto de Vive tu vida con interioridad. Hoy es más tempranito de todos los días, pero para ustedes puede ser cualquier hora, en cualquier hora puede ver el video. Lo importante de todo esto es que voy a hacer un resumen en el día de hoy de todo lo que hemos visto sobre el cristianismo y sobre la vida espiritual. Cuando hablamos de cristianismo, podemos tomar el cristianismo de dos maneras. Uno, como un camino de vida espiritual. Dos, como una religión. Si lo tomamos como un camino de vida espiritual, entonces todas las enseñanzas que encontramos en los evangelios, en la palabra de Dios, que la llamamos así, en las cartas de Pablo, en el Antiguo Testamento, lo vamos a mirar desde un punto de vista que nos ayude a ser más amables, más cariñosos, más generosos, que nos ayude a relacionarnos con algo alto, con el altruismo, con algo que eso nos sobrepasa. Por ejemplo, una meta. Nos ponemos una meta. Para llegar a esa meta necesitamos esfuerzo, dedicación, lucha, templanza. Entonces, hacia allá, como que algo nos ala, nos tira. Esa es la vida espiritual. Es cuando nos damos cuenta que, ¿qué es la vida en sí? Que la vida es respirar, como decimos siempre. Que la vida es relacionarnos con los demás. Que vivir es darle importancia a la salud. Que la vida no es acumular cosas, sino al contrario, vivir con lo necesario. Si tomamos la palabra, el evangelio, las enseñanzas que hay ahí, de esa manera, claro que nos ayudan a vivir nuestra vida. Si tomamos el evangelio, que el evangelio sea para extender a nivel universal el amor por la vida. Esa es que sería la buena noticia. Muy bien. Desde ese punto de vista se puede tomar. Pero hay otros que toman el cristianismo como una religión, como un religare, es decir, como una institución establecida desde el punto de vista político, económico, científico y religioso. Y ahí es donde nos diferenciamos de los demás. Entonces nosotros nos vemos como una cosa aparte. Y tomando el cristianismo de esa manera, entonces lo que buscamos es que el otro sea diferente a nosotros. Lo que buscamos es la diferencia en el otro para hacerlo igual a nosotros. Es decir, la unidad y la diversidad. Dicen por ahí que es bueno vivir la unidad en la diversidad, que no somos uniformes, que hay diversidad, pero que hay unidad. ¿Qué es lo que nos une? Nos une la vida espiritual, el espíritu, el aire, lo que tenemos en común. ¿Qué nos diferencia? Las costumbres, la cultura, el modo de ser, el carácter, el temperamento. Eso nos diferencia. Pues que esa diferencia no nos impida mirar la unidad. Bueno, ese es como el anhelo que todos buscamos. Ese es como la búsqueda interior. Es una búsqueda interior de qué es la vida. Y entonces la vida es estar en paz con nosotros mismos, en paz con los demás, es desarrollarnos, es ir creciendo. Pero el problema es cuando en la vida se nos mete algo externo. Por ejemplo, uno piensa que la vida es la profesión que tenemos.
Entonces, por eso vemos profesiones que ganan más, profesiones que ganan menos. Por ejemplo, hoy día el deporte que se volvió el negocio. Entonces, eso daña la vida. ¿Por qué pensamos que la vida es tener dinero, tener más? Entonces, los jóvenes, la juventud, pierde la vida, pierde la paz, pierde la estabilidad, la serenidad, el confort, lo que tiene que hacer en la búsqueda de eso. Entonces se ponen desde muy pequeñitos, por ejemplo, no estudian y se ponen a practicar un deporte. Imagínate, de 100 personas que practican el deporte, una puede triunfar o menos. O sea, el porcentaje es mínimo. Los que hacen dinero con eso. Y todos buscando la manera cuando lo que hay que buscar es por dentro. Es la interioridad. ¿Para qué sirvo? ¿Para qué estoy aquí? Estoy para vivir, pero estoy para vivir con los demás humanos, así como hace la naturaleza. La naturaleza es lo que hace. Entonces, quisiera sacar unas conclusiones en el día de hoy. Tengo preparado acá lo que les voy a decir en el día de hoy. Pero me gustaría sacar unas conclusiones. No sé si esto te ayudaría para lo que voy a decirte mañana. Pero, cuando hablamos de la vida, primera conclusión, vamos a ver, cuando hablamos de la vida espiritual, hablamos es de vivir, de nuestra existencia. La vida espiritual es la existencia nuestra, el ser viviente. Por eso en la palabra dice, y fue el hombre un ser viviente. Es que es como decir, tú eres una bola de barro, una figura de barro, inerte, y te enchufaron algo, te encendieron, como un motor de un carro. Está ahí quietico, está quieto, y entonces está todo preparado, todo listo, pero le mueven algo y lo encienden, lo prendieron. Esa es la vida espiritual, es cuando uno se enciende, se prende. Por eso hay que hacer la diferencia entre cuerpo, alma y espíritu. Ya cuando uno mira todos los aspectos del mundo egipcio, de Mesopotamia, de el mundo de Grecia, Roma, Persia, cuando uno los ve todos, siempre hacen la diferencia. Entre todos hacen la diferencia. Hay como un cuerpo físico, hay como un alma y hay un espíritu. Casi todos tienen como esa percepción. El ser humano en general. Muchos hablan de cuerpo y espíritu. Otros hablan de cuerpo y alma. Pero la mayoría es como la tridimensión. Somos como tridimensionales. Para unas cosas somos dos cosas bidimensionales. Pero para otras somos tres. O sea, yo digo que somos pero que al unirla formamos el tri. Es más o menos por ese lado. Ahora, con Gurdjieff dice que es el cuarto, que es la cuarta dimensión, que hay tres y que hay una cuarta. Porque él dice, está el cuerpo, está el alma, está el espíritu y está el pasajero. Más o menos, dice que en un carruaje, en un coche está el coche, la madera, que sería el cuerpo. Está el caballo, que es el ímpetu, es la energía, es la razón. El ímpetu, no, la voluntad. Está el cochero, que es la razón. Y está el pasajero, que es el que nos lleva, el cuarto camino, el que une. Yo creo que es por ahí más o menos Gurdjieff, al encontrar la cuarta dimensión, el cuarto camino. Yo creo que la vida espiritual es por ahí. Pero que empieza con dos. Entonces, está el cuerpo. Luego, después del cuerpo, viene el espíritu. Sopló. Y ese es el que le da el dinamo. Yo lo pongo así: cuerpo, espíritu y alma. Porque el alma es el ser viviente. Cuando uno mira en la Biblia, el alma es el ser viviente. Entonces está el cuerpo, la parte física, está el enchufe, el aire, el espíritu, y luego es el hombre un ser viviente, un alma.
Por eso dice en la Biblia, siempre que se busca vida, es como alma, un ser viviente lo ponen como alma. Entonces, y fue el alma. Ahora, aquí donde está lo de Gurdjieff. Ese cuerpo, ese espíritu y esa alma, que ya es un ser viviente, ahora ¿cómo lo vamos a vivir? Entonces, el pasajero, que dice Gurdjieff, lo vamos a vivir por el cerebro racional, simplemente lo vamos a vivir por el cerebro emotivo, o lo vamos a vivir por el cerebro reptiliano. Es más o menos así como lo perciben. Pues en ese mundo, los romanos adquieren toda esa información. A lo máximo que ha llegado el ser humano es con el mundo romano. Después del mundo romano no ha habido otra forma de pensar. Porque yo tenía entendido que era el griego, que hasta que llegaron los griegos. Pero no. Los romanos pudieron muy bien acomodar, organizar en su sociedad todo el pensamiento del mundo. ¿Y es por qué? ¿Por qué ellos lo pudieron lograr? Porque ellos experimentaron la monarquía, experimentaron la democracia y vivieron el imperio. O sea, ellos tuvieron las tres áreas, las tres maneras de cómo el mundo vive. Hoy día todavía el mundo vive de esa manera. O hay reinados, unos son monarquía, otros países viven en democracia y otros viven como imperio. El emperador, hay unos países que tienen el emperador. Creo que en la China, en Oriente, todavía el imperio. Creo que al japonés no se le dice rey, se le dice emperador. Y se busca como esa manera de manejar todavía los imperios. ¿Qué es imperio? Un imperio es el que está por encima de la monarquía. Hay monarcas, o sea, hay reyes, pero por encima de los reyes está alguien que manda más. Se dice, por ejemplo, hoy día se dice que Estados Unidos, frente al mundo, es un imperio. Impone las cosas, pero la China también está en lo mismo. Entonces, es como el que manda más. Pues Roma, según la experiencia de ellos, vivió eso. O sea, así lo sentían ellos. Por eso, después de Roma no ha habido más. Otra manera de pensar. Desde el punto de vista político, no ha habido otra manera de pensar. Porque ellos pensaban en la justicia, pensaban en la bondad. O sea, políticamente era así. Él es la balanza. Entonces, el derecho romano todavía se dice hoy día, donde nadie es declarado culpable si no se le prueba su inocencia. Primero es inocente, aunque se le esté acusando, pero hay que comprobarle que es culpable y ahí sí se le juzga. Eso todavía existe en el mundo normal de la sociedad, las más civilizadas que llamamos. Desde el punto de vista económico, ellos empezaron a vivir de una manera clara con impuestos. Los impuestos, propiedad privada, había propiedad privada y luego a través de esa propiedad privada, entonces el ser humano debe pagar impuestos al Estado para que el Estado pueda manejar toda la cosa pública, todo el ambiente público. Entonces ellos lo vivieron muy bien, lo estipularon, que había impuestos para todo. Desde el punto de vista de la religión, ellos empezaron a pensar que aunque habían muchos dioses en la religión era una manera de relacionarse con la divinidad, pero había que estructurarla. Había una estructura, habría una jerarquía. Y así, y eso es lo que se implantó. Un solo Dios, monarquía, un solo rey, democracia, era varios, mandando varios,
pero emperador uno. Y cuando nace el cristianismo, nace en el imperio. Luego ellos forman la parte religiosa. Y la parte científica es toda la arquitectura, los puentes, los caminos, la astronomía, la astrología. Hay mucha mitología en eso, pero también hay mucho de realidad. Por ejemplo, cuando al emperador le gustaba que le vaticinaran el futuro, pero cuando alguien le auguraba cosas negativas, entonces lo mataban. Mataba a él al personaje para que no se cumpliera el, el oráculo, lo que le estaban anunciando. O sea que también eran supersticiosos. El mundo romano vivió todo, todo. Todo lo que para nosotros hoy día estamos viviendo, ellos lo vivieron. La ciencia, la medicina, todo. Ellos agarraron todo lo que había, lo mejor. Porque ellos cuando llegaban a un lugar, agarraban a los mejores. No mataban. Ellos llegaban y mataban al militar. Se enfrentaban al militar, pero buscaban en la sociedad quienes sabían ciencia, quienes eran los mejores políticos, quienes sabían leer, quienes sabían escribir, quienes sabían todo eso. Luego, en ese mundo es que nace el cristianismo. El cristianismo se mueve es en ese ambiente. Si ellos crean una organización política, organizan muy bien la polis, implementan leyes porque hay un senado creando leyes, hay un congreso para ellos. Había una forma de nombrar los senadores y los líderes, todo, había una democracia muy bien establecida. Pero también estaba la imponencia militar, que era la que les daba el poder. Bueno, estaba muy bien organizado políticamente. Estaba muy bien organizado desde el punto de vista económico, del producir y del consumir, y de cómo hacer dinero, de la forma como ellos lo hacían. Estaba muy bien desde el punto de vista científico, la ciencia, la medicina, buscar siempre el confort, buscar vivir más. Ese era el deseo de ellos. Entonces estaban eso, pues también desde el punto de vista religioso, pues lo querían hacer. Por eso en Apocalipsis 6 se ve muy bien esos 4 fuerzas y poderes. Lo tenían muy bien establecido. Entonces, esos 4 poderes. Ahora, ¿por qué nace el cristianismo? ¿Por qué el cristianismo? Cuando uno empieza a ver todo ese aspecto de ellos y toda esa evolución que ha tenido, ellos en ese momento hay una convergencia de algo que está apareciendo en el cercano oriente, en el Medio Oriente o en la luna fértil, media luna fértil, ha aparecido el mesianismo. Si ustedes ven que en el pueblo de Israel, el Mesías, lo que llamamos Mesías, que es Salvador, que es el que viene a salvar al pueblo, aparece después de Babilonia. Claramente, el mesianismo aparece después de que Babilonia somete al pueblo de Israel. Aparece el mesianismo como alguien que viene a salvar, que viene a restaurar al pueblo. Viene como una figura militar, como una figura física, un gobernante, un rey, a restablecer la casa de Israel. Por eso ya lo dijimos. Pero ese Mesías, aquí es donde está la clave del cristianismo. ¿Cómo nace el cristianismo? Ese Mesías no viene solo. Ese Mesías viene en colaboración con los otros. El Mesías solamente es como el que emprende el movimiento, lo prende, lo enciende. Es como una llamita. Yo soy la luz. Pero vosotros también sois la luz. El mesianismo aparece
cuando ese movimiento, porque mesianismo no es una persona, el Mesías no es una persona, el Mesías es una personalidad. La diferencia entre persona y personalidad. Yo soy una persona, Ricardo, pero creo un negocio, entonces ese negocio tiene personería jurídica. Si creo una sociedad, entonces Ricardo Rubio Asociados. Entonces busco socios. O sea, aunque yo me llame Ricardo Rubio, pero ya soy asociado. Entonces ya no soy una persona natural, sino que soy una persona jurídica. Pues el mesianismo es una persona jurídica que se va formando varias luces, una llamita, más otra llamita, más otra llamita, más otra llamita. Entonces ahí aparece el Mesías. ¿Quién impulsó ese movimiento? Alguien lo tuvo que cohesionar. ¿Quién organizó? ¿Quién los unió? El Espíritu Santo. El Espíritu, el ambiente, los volvió así, uno, sean uno. Y ahí está la fuerza y ahí está la potencia. Esa mentalidad la tenían los judíos. Como Roma empieza a agarrar a esos judíos que tienen esa mentalidad y se los lleva para Roma, ellos empiezan a compartir ese libro. Porque es que no hay otra cultura en el Medio Oriente que tenga un libro donde esté establecida ese sueño o esa misión o esa promesa. Porque los de Egipto tenían era figuras, esculturas para contar su religión, para contar su vida, su relación. Los de Mesopotamia tenían era esculturas, figuras, para contar esa relación de ellos con Dios o con la divinidad. Los de Grecia tenían era esculturas, por eso ellos crearon templos para relacionarse con Dios, donde estaba la habitación de Dios. En Egipto, las pirámides. O sea, todo era visible. En cambio, los judíos tenían era la escritura. Todo estaba era escrito. Cuando los romanos hacen ya contacto con los judíos de esa manera y los reconocen, encuentran esa historia, ese libro. Y en ese libro es donde está la riqueza del pueblo judío. No está en las pirámides, no está en la escultura, no está en la arquitectura, sino que ahí hay una idea. Ya la idea religiosa ya no es una idea de hacer una figura de Dios. Por eso el judío no dice que no a las figuras, no a las imágenes. Hay otra manera, una manera diferente de pensar. ¿De dónde lo sacó el pueblo judío? Pues de las historias de Mesopotamia, de Egipto, del Oriente, de todas historias que ellos escuchaban, pasaban. Ellos no tenían la fuerza y el poder para crear esculturas, no era, porque era un pueblo pobre, carente de cosas físicas. El judío carecía de cosas físicas. No tenía tierra. Como no tenían tierra, era una tierra prometida. Era una generación que iba a crecer muchísimo grande, pero que ellos iban a imponer por encima de todos. O sea, había un sueño. Eso lo toman los romanos. Esa idea. Es que hay que meterse uno. Cuando uno se mete, cuando uno interioriza, se mete allá en la profundidad del pensamiento judío, ve uno que es una novedad, es novedoso. Porque el otro, para relacionarse con Dios, tenía que hacer una escultura, una estructura física. Todo hasta ahí, hasta el pueblo de Israel, todo era físico. Con el pueblo de Israel es que nace la grafía, la parte escrita. Es con ellos. Nosotros pensamos
que es con el Egipto, ¿no? Con Egipto, vea que en Egipto son figuritas, son muñequitos, figuras. En Mesopotamia esos son punticos, punticos. Cuneiforme, por eso se llama cuneiforme. En cambio aquí ya era figura, lo que llamamos alfabeto, nace. Entonces ya era contar una historia. Por eso el Dios de Israel es un Dios histórico, un Dios que camina con ellos, que va con ellos. No está en un lugar establecido, va con ellos, va con el pueblo, camina con el pueblo. Es una manera totalmente diferente de pensar. Ya no hay que ir a tal parte, ya no hay que ir a tal lugar, sino que Dios está con ellos. Donde Él se mueva, se mueve la nube. Cuando uno profundiza en esa mentalidad y los romanos agarran esa idea, porque se la explican los judíos que se venden a los romanos, se cambian de bando. Ellos van mirando que ya tienen la economía muy bien formada, ya tienen la política muy bien formada, ya tienen la ciencia muy bien formada. Ahora falta es formar la religión. Hasta ese momento nadie había creado religión. Los imperios no habían creado religión, sino que dejaban que cada grupo viviera la religión como quisiera. Libertad religiosa. Pero no había libertad económica, no había libertad política. ¿Sí ven? No había libertad para eso. Pero la religiosa sí, hasta ese momento con el pueblo de Israel había libertad. Cada pueblo podía vivir su religión. Entonces, como eran las 4 fuerzas de poder, que es la política, la economía, la ciencia y la religión, entonces faltaba organizar la religión. Y el pueblo de Roma tenía muy claro la visión religiosa de Egipto, que era una visión religiosa muy bien establecida, porque estaba establecida sobre la vida. Era el vivir, era la naturaleza, era el vivir. Mesopotamia, exactamente lo mismo. La de Mesopotamia era muy astrológica, de la astrología, de mirar. Por eso vemos los diferentes signos que después les voy a explicar. Porque está el signo del toro. Por ejemplo, en Mesopotamia, el Mitra es el toro. En los persas, ¿por qué la era del toro? ¿Por qué para Israel es la era del cordero? ¿Sí? ¿Por qué el cordero? ¿Por qué para el cristianismo es el pez? La era del pez. ¿Por qué para Egipto era la era del león? ¿Ve las figuras que hay? Figuras. El cordero para los judíos. El león para Egipto. El toro para Mitra, para Persa, que es toda la parte de Mesopotamia. Y el cordero, el toro, el pez, para el cristiano me faltaba el pez. Ve que ahí tienen los 4. Voy a repetirlo otra vez. Mire, el león para Egipto, por eso la esfinge. El león para Egipto. El toro para Persa, Mitra. El toro. El cordero para los judíos. El judaísmo. Hubo un cambio. Y el pez para el cristiano, el pececito. Entonces, la era de Tauro, la era de Leo, Tauro, Aries y Piscis. ¿Por qué esas figuras? Porque era puro movimiento astrológico que había. Y eso lo sabían muy bien los romanos. Los romanos querían imponer también algo uno, porque querían que el faraón, que el emperador fuera la unidad, que unificara a todo el pueblo. Estaban en guerra, querían paz, querían seguridad. Aquí estaban esperando a alguien que viniera, presentara algo nuevo a nivel religioso. Y aquí había una posición nueva. ¿Qué hace? Une Mesías y Cristo. Cristo para Roma es el ungido, el enviado, ungido. Cristo. Para el pueblo judío, Mesías, mesianismo. El pueblo judío también pasó por varias etapas. Ahí ya estaba en la época del mesianismo. Antes de Babilonia no había mesianismo.
Por eso ese Cristo se presenta como el Hijo del Hombre, que está en Daniel. Y en Daniel es donde aparece la palabra Mesaya. Mesaya es un sacerdote que viene. Y de eso lo vamos a ver después. Se lo presento con gráfica. Estoy sacando una conclusión en el día de hoy. Entonces, ahí se une la idea. Muy bien, voy a dejarlos hasta acá porque quiero que ustedes comprendan y entiendan que cuando hablamos de la vida espiritual es la vida de la respiración, es la vida del comer. La vida espiritual es lo que nos hace vivir. La vida espiritual es el dinamo que tenemos. Pero confundimos con esa otra historia, que es la vida religiosa. Y está bien, o sea, a mí no me asusta eso, ni me confunde. Al contrario, se me abre más la mente. Y digo, claro, es que así como hay vida política, así como hay vida económica, así como hay vida científica, así hay vida religiosa. Pero la vida política, la vida económica, la vida científica y la vida religiosa sin espíritu está muerta. La ley sin el espíritu está muerta. Todo eso sin el espíritu, porque es que el espíritu es mucho más grande. Yo te quiero llevar a ti a la espiritualidad. Pero para llevarte a la espiritualidad tengo que hablarte de economía, de política, de ciencia y de religión. Como yo no sé de economía, como yo no sé de política, como yo no sé de ciencia, pero sí sé de religión, entonces ese es mi aporte hacia ti. Es que tú vivas en la vida espiritual y te hablo desde el aspecto religioso. ¿Por qué? Porque es que nosotros no relacionamos espíritu con política. Decimos a veces por ahí el espíritu de la política, pero no lo hablamos muy claro. En cambio, la religión sí la relacionamos muy bien con espíritu. Entonces, a mí me queda fácil hablarte a ti de política, no de política, de religión relacionada con el espíritu, porque tú relacionas espíritu con religión. Tú no relacionas espíritu con política, espíritu con economía, espíritu con ciencia, tú no lo relacionas. Aunque está relacionado, pero tú no lo relacionas porque tú lo ves diferente. Todo eso está relacionado. Pero con religión sí. Entonces, yo al hablar del espíritu y lo relaciono con la religión, entonces te enmarco muy bien. Pero después podemos profundizar y podemos encontrarle que la religión, que la economía y que la ciencia, todo eso tiene religión, todo tiene espíritu. Todos los otros tres aspectos. Muy bien. Pues por hoy te digo bye bye. Mañana nos vemos como siempre a las 9 de la mañana. Pasen este video. Bye bye.